Lo que para la lengua inglesa es William Shakespeare y para la lengua castellana lo es Don Miguel de Cervantes Saavedra, para el italiano es el Dante Alighieri. Él tomó su lengua florentina y a partir de que escribió la Divina Comedia, pues fue una explosión. La lengua de Florencia se convirtió en la lengua de lo que hoy es todo Italia, gracias al Dante Alighieri. Hoy le entregaremos a usted un programa centrado en el purgatorio, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. No disfrutaremos el italiano, pero sí nos acercaremos a esa visión escatológica de lo que es el purgatorio desde la visión de Dante Alighieri. Así que acompáñeme, quédese con nosotros. En efecto, queridos amigos, hoy el purgatorio, programa forma parte de un tríptico. El primero, el infierno. El segundo, hoy, el purgatorio, y el que le sigue, el paraíso, siempre desde la visión de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Recibo con afecto a Jorge Luis Ortiz, maestro en filosofía, director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental, quien en el programa anterior, pues te agradezco mucho que nos hayas sacado ya del purgatorio, del infierno. ¿Qué tal, Roberto? Gracias por la invitación nuevamente. Sí, ¿verdad? Serví de Virgilio yo mismo, ¿no? Los fui caminando hasta dejarlos al purgatorio. Sí. Nos fuiste llevando por esos círculos descendentes y después nos dijiste, para salir, Dante y Virgilio suben una escalera, ¿no? Y salen del infierno. Sí, es correcto. Así que comencemos, pues, salen del infierno y ahora el purgatorio, pero antes hay una playa, un antepurgatorio, ¿o cómo? Sí, es un antipurgatorio. A ver, es interesante, mira, es temas teológicos propios de la Edad Media, no porque se las inventaran en la Edad Media, sino porque fueron definidos ya con magistralidad teológica en la Edad Media, el infierno y el purgatorio. Estaban ya en la intuición y entonces hubo que descubrir qué pasaba cuando las cosas no se hacían bien. Hay un desequilibrio, decíamos la semana pasada, hay un desequilibrio y ahora se trata de equilibrar con el castigo, pero no todas las almas quedaron ancladas al pecado, algunas se repitieron y la justicia divina se vuelve misericordia creando este lugar que llamamos el purgatorio. Y que ya no es parte del infierno. Ya no es parte del infierno. Ya está bajo la jurisdicción de Dios, por decirlo así, pero Dios no está en el purgatorio. Sí, por eso en este programa terminábamos la sensación de opresión, de desesperanza, de ira que se sentía en todos los círculos del infierno desaparece cuando pasamos en esta que llamas tú como playita, que vamos a empezar a subir, que es el antepurgatorio. Porque aquí ya estamos del lado de Dios. Todavía no lo vemos, estamos siendo castigados por lo que hicimos, pero con la esperanza de que lo vamos a ver. Del otro lado es perder toda esperanza. Aquí, a la salida de esta playa, encontramos que no sé cuánto vaya a durar, pero algún día subiré hasta el último escalón. Sí. A ver, dijiste castigos en el purgatorio. En el programa anterior nos hablaste de castigos en el infierno. En el infierno. No como venganza, ¿sí?, sino como consecuencia de las acciones de uno mismo. Son castigos. ¿Los del purgatorio son también castigos o es una manera de purgar las culpas? Por eso se llama purgatorio, pero mira, es que el castigo puede ser o por equilibrio, que es los del infierno y se quedan ahí, o es la finalidad de todo castigo es un castigo educativo, pedagógico, y le enseña al alma cómo poder gozar de Dios. Ajá. Y esos son los castigos del purgatorio. A diferencia del castigo, que están en un círculo, que se la pasarán toda la eternidad haciendo lo que están haciendo, que es el castigo de desequilibrarse el universo y ahora lo estamos equilibrando. Aquí es la misericordia de Dios lo que te impone una sanción purificadora. Porque, a ver, hay dos temas, el arrepentimiento y la purificación, que son dos temas filosóficos importantes en el purgatorio. Lo que dirige todos los cantos, 33 cantos del purgatorio, es en qué consiste el verdadero arrepentimiento y cómo resarcir lo que se hizo mal. La misericordia de Dios nos suple el tener que resarcir lo que hice mal. Sí, ok. Entonces, este periodo es de
pedagogía para la contemplación, que va a ser el paraíso. Es una pedagogía para la contemplación. Al mismo tiempo, purifica. Hay que purificar lo que nos hemos manchado. Por eso tú hablabas de esta playita del antepurgatorio, ¿no? Ahí están los negligentes en arrepentirse. Porque su castigo, o la consecuencia de sus actos, si no nos gusta la palabra castigo, consiste en van a estar ahí el mismo tiempo en que tardaron en arrepentirse, para empezar a subir la escalera, no para salvar, para salir del purgatorio, sino para empezar a purgar todos los demás pecados. Claro, para empezar con su purgatorio. Sí, digamos, ¿no? Moriste, no moriste en desgracia porque moriste confesado, pero tardaste mucho en confesarte, lo dejaste para el final de tu vida. A ver, ¿cuánto tiempo tardaste desde que pecaste hasta que te arrepentiste? Es lo que va a estar aquí. Ahora, si eres excomulgado, ese tiempo se multiplica por 30. Excomulgado. O sea, pero una excomunión supone una falta grave. Sí, gravísima. Y que tiene que ser perdonada. En la fórmula de absolución antigua se decía, y te absuelvo de toda atadura, excomunión, interdicho y de todo pecado. Porque también se absolvía. Pero los que eran absueltos de algo que hubiera merecido excomunión, bueno, si no era absuelto, estaban en el infierno. Si son absueltos, empiezan en esta playita. Pero multiplicado por 30. Sí, por 30. Para avanzar, a ver, le presentamos enseguida, déjeme explicarle, cómo funciona el purgatorio en la Divina Comedia, cómo es su estructura. Si bien el infierno es un abismo hacia abajo, en círculos eternos, el purgatorio es lo contrario, es una montaña, ¿no?, que se va escalando hacia arriba. Así presenta el purgatorio Dante en su Divina Comedia. Mire. El purgatorio es la segunda parte de la Divina Comedia, precedida por el infierno y seguida por el paraíso. La estructura del purgatorio va desde los pecados más graves hasta los más leves, que son los más cercanos a la cima de una montaña. El purgatorio está formado por 3 secciones: el antepurgatorio, el purgatorio y el paraíso terrenal, que ya es la entrada al cielo. El purgatorio es una montaña compuesta por 7 gradas, una por cada pecado capital, ordenadas por orden de gravedad. En la soberbia se sitúan aquellos que en vida vieron a los demás con superioridad y desprecio. Están destinados a cargar una piedra en la espalda que los obliga a ver solamente el suelo. En este nivel hay esculturas que representan actos de humildad, como la Anunciación, en la que la Virgen María manifestó: «He aquí la esclava del Señor». En la envidia están los que en vida miraron con deseo y repudio a la felicidad y el bien de otros, y pagan su pecado vistiendo túnicas grises de penitencia, mientras sus ojos están cosidos con alambre de hierro. En el ambiente se escuchan voces que hablan sobre la generosidad, que es la virtud opuesta a la envidia. En la ira se ubican quienes se dejaron dominar por el enojo y purgan su pecado vagando en caminos llenos de una niebla espesa que simboliza la ceguera durante la ira. En este nivel se muestran ejemplos de mansedumbre. En la pereza se hallan quienes nada hicieron para cumplir su deber y deben realizar los trabajos que no hicieron en vida, corriendo con fervor para compensar su pecado. Se les muestran imágenes de entusiasmo y energía. En la avaricia habitan aquellos que se preocuparon excesivamente de los bienes terrenales por codicia o por extravagancia. Purgan sus culpas manteniéndose boca abajo, sin la capacidad de moverse. En la gula se sitúan los que, a pesar de estar satisfechos, continuaban comiendo, bebiendo o saciando su cuerpo, y purgan su pecado obligados a vivir la abstinencia que no practicaron en vida al no poder alcanzar los frutos de varios árboles. En la lujuria se ubican aquellos que dirigieron mal su deseo sexual. Ellos purgan su pecado al ser quemados por una pared de llamas por la que tiene que pasar su alma. En la cima del purgatorio se sitúa el jardín del Edén, hasta donde llega Virgilio, el poeta, pues al ser pagano no puede pasar por las puertas del paraíso. Y aquí Dante se encuentra con Matilda, quien lo prepara para su encuentro con su amada Beatriz. Ahí está pues presentado cómo funciona, ¿no?, cómo opera el purgatorio en la Divina Comedia. Jorge Luis, se trata de subir una montaña. Sí. Tiene escalones, tiene
gradas. Le llaman cornisas, sí, que sería como nuestros escalones, ¿no? Como techos que van saliendo así tipo pirámide. Imaginemos una pirámide, ¿no? Que hay que ir subiendo, porque hemos llegado hasta lo más fondo con Virgilio en el infierno, a donde estaba Lucifer, y entonces salimos al lado de esta playita, en donde está el antepurgatorio, y ahora sí vamos a comenzar. Mientras que el alma queda petrificada o estatificada en el mal que hizo en el infierno, quedó ahí y no se va a salir, aquí la lógica de Dante es que todos tenemos que empezar por todos los pecados, porque de alguna manera los 7 pecados capitales abundaron en nosotros, uno más que otro, ¿no? Pero siempre hay algo que tenemos que ir purgando de los demás. Entonces, una vez que ya estamos listos después de este purgatorio, yo creo que es sano pensar que desde la perspectiva de la teología de Dante, todos tendríamos que empezar a purgar el pecado de los pecados, que es la soberbia. Aquel que se quiere poner en lugar de Dios, aquel que, a ver, no se humilla ante la presencia divina, que es Él el que decide, es Él el que determina la vida de los demás, que es el que decide lo que debe hacer, con quién se debe acostar, con quién debe comer. O sea, estás en lugar de Dios, estás en la soberbia, es el pecado de Satanás, ¿no? Entonces, aquí estás en el círculo de los, bueno, en la cornisa de los soberbios. No te humillaste, entonces pongo pesadas piedras para que camines encorvado durante el periodo que te toque caminar. Y entonces, sí. ¿te acuerdas la frase bíblica de dura cerviz? Pues el peso de la piedra te hará doblar la cerviz para que aprendas a humillarte ante quien debes humillarte. ¿Virgilio continúa con Dante en el purgatorio? Todavía, sí. Lo dejará ya antes del paraíso terrenal, que no es el paraíso celestial, sino el paraíso terrenal, donde lo tiene que soltar, porque aún no siendo malo, pues no está bautizado. Sí. Entonces, lo va acompañando. Entonces, este es el primer pecado, ¿no? El pecado de la soberbia. Después viene la envidia, el que no disfruta los dones que Dios le da. Y a veces por estar pensando en el otro, por estar queriendo lo que deseo yo y no lo que Dios me mandó, no veo lo bueno que tengo. Estoy triste por el bien del otro. Estoy triste por el bien del otro. Y no veo el bien en mí. En realidad tú no tienes el coche que tiene tu vecino, pero tienes coche, tienes pies, tienes salud, tienes familia. No sé, habrá que ver en qué tendremos que dar gracias. Y no lo hicimos. Estábamos tan consternados viendo cómo le da bien al otro que no disfrutamos cómo nos va bien a nosotros. Bueno, no quisiste ver, con alambres te cosen los párpados. Otra vez esta idea de no vas a ver. Ahora, porque no quisiste ver ahora, por un tiempo no vas a ver. Nuevamente es doloroso, es castigo, es punitivo. Pero hay la esperanza de que algún tiempo volveré a ver y entonces aprenderé a gozar de lo que yo tengo. Si el purgatorio es consecuencia de la misericordia de Dios, ¿cómo entonces hay algo punitivo? O sea, si coserle los párpados con alambre es punitivo, ¿cómo si es punitivo? Repito, pues, es consecuencia de la misericordia de Dios. Porque después de comillas, castigos, comillas, tú podrás ver mejor o podrás enderezarte ya. O sea, tu destino eterno va a ser encorvado siempre. Tu destino eterno va a ser siempre con los ojos cerrados. Es cuando se te libere de esto, aprenderás a estar erguido cuando debas y a humillarte cuando debes. Ante quien debes, solo ante quien debes. O podrás ver lo que tienes tú o lo que tú no tienes. Aquí, por ejemplo, hay una terapia muy rara, muy rara en Japón y en Rusia sobre todo, en donde a los suicidas el terapeuta sin avisarles de repente los droga y lo mete en un ataúd como si ya lo hubieran enterrado. Aunque están... A los que intentaron suicidarse. Aunque están monitoreados para oxígeno y cosas para que no les pase nada, la angustia de sentirse enterrados, ellos no saben que están siendo vigilados, hacen que cuando salgan disfruten su vida. Eso es lo que dicen esta terapia tan cruel. ¿De shock? De shock, completamente de shock. Porque tanto estás de que no quiero la vida, pues ahora te pongo aquí. Sí, como Drácula. Ándale, entonces verás qué bonito estar fuera de un ataúd. Bueno, algo así es el purgatorio, con mucho menos maldad, porque Dios no es malo, es más bien, acordémonos, son consecuencias de nuestros propios actos que tenemos que aprender aquí. El castigo es un castigo pedagógico y en el infierno es un castigo perpetuo. Aquí es pedagógico para que aprendamos a. Es una lección. Es una lección, sí. Metafóricamente, la poesía de Dante pues no puede estar diciendo todo esto y entonces ponen losas o atas los ojos con alambre. Pero es que está dando una lección. Tienes que aprender a ver bien porque vas a pasar después al paraíso. Y desde luego en el paraíso habrá santos con mucho mayor gloria que tú.
y eso se verá después. Pero tú tendrás que ser feliz con la gloria que tú tienes. Entonces, conviene que ahorita te me vayas no envidiando, no ensoberbeciendo. Después viene el castigo de la ira, en donde son aventados también contra la pared, es una cornisa angosta y lo están aventando contra la pared todo el tiempo. Y entonces en este ir y venir se enfrentan también unos contra otros, porque están siendo aventados las almas, y tienen que aprender a sí me aventó, pero no a responder con ira. O sea, imagínate tú, Metro Pantitlán, Metro sí. Pino Suárez, 6 de la mañana, 2 de la tarde, 6 de la no tarde, y que alguien te empuje. No, pues a fuerza de estar haciendo esto, ya aprenderás de, ok, tiene que pasar. Si hubiera habido automóviles en tiempo de Dante y periférico, hubiera puesto tratando de cambiarte de carril. Sí. Sin ira. Sin el claxon. Sin aventarte con tu pecera o algo así, no, ahí hubiera sido esta idea. Que aunque se te aviente el pecero, tú tranquilo, hasta lo saludas. Cero ira. Cero ira. Esa es la diferencia. El castigo del infierno es desesperante, porque no tiene fin y no tiene sentido. Yo lo hice, me quedé aquí anclado. Aquí estoy pasando por todos los pecados, desde los que son más tremendos, que es la soberbia, la envidia, la ira, hasta los que tienen que ver con la debilidad y fragilidad humana. Nos dijiste en el programa del infierno que hay un letrero en las puertas del infierno que dice, los que aquí entran... Perder toda esperanza los que aquí... Toda esperanza. En el infierno no hay esperanza, en el purgatorio hay esperanza. Sí. Debo hacer otra pausa. Claro que sí. Así que hemos revisado en el purgatorio soberbia, envidia, ira. ¿Nos faltan 4? Nos faltan 4, los 7 pecados capitales. Y también la reflexión filosófica que nos dice el purgatorio, o que nos dice el Dante, ¿no? A través de su purgatorio en su Divina Comedia. Volvemos con más. Continuamos en el purgatorio. Bueno, todavía no. Es a ver cómo nos va, Jorge Luis. Sí. Continuamos en este programa acerca del purgatorio en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Estoy conversando gratamente con Jorge Luis Ortiz, maestro en filosofía y director de la Facultad de Filosofía de la Universidad Intercontinental. Así que en el infierno también hay una estructura que parte de los 7 pecados capitales. Ya nos explicaste la soberbia, la envidia, la ira. Que si recuerdan el auditorio, es los últimos por donde bajamos al infierno. Sí. Nada más que ahora como estamos por el otro lado, ya no son los círculos, sino los escaloncitos para poder ir subiendo en ese orden. Viene después la asedia o la pereza. Entonces, estos se sienten movidos a estar inquietos todo el tiempo, ¿no? Como en la vida no hicieron lo que tenían que hacer. Estaban como bien pasionados. Ahora hay una fuerza interna que los hace estar inquietos. Acelerados, sin descanso hasta que llegue el momento de su liberación. Que hayan purgado esta lentitud en hacer el bien. Porque no solo es la pereza de no hacer nada, es la lentitud en hacer el bien. ¿Qué mal hago si estoy acostado en mi cama? No le hago mal a nadie, sí, pero podías estar haciendo un bien que no estás haciendo y eso es lo que estás purgando, ese bien que podías haber estado haciendo. Sí, claro, que es peor, ¿no? El que algo hizo o el que nada hizo. Yo no hice nada, yo cuando llegué pues así estaba todo, sí. Precisamente no hiciste nada. Ni para componerlo, ni para solucionarlo, ni para solidarizarte, no sé, ahí se le puede achacar mucho y entonces están ahí. Viene después la avaricia, los que tienen un apego desordenado a los bienes materiales. Dice Dante que encuentra a las almas boca abajo, rezando todo este tiempo, queriendo poder respirar, pero ahogándose con la tierra con la que están rezando, porque fuiste tan apegado a lo material que implica la tierra, o sea, lo de este mundo, representado en la tierra donde vas a estar purgando por años o por meses, días, no sé, en el tiempo de Dios, el tiempo necesario, hasta que entiendas que son muy buenos, son muy bellos. San Agustín habla de esas cosas que sin ti no serían bellas, por eso me sentí atraído, sí,
pero que son terrenales, son mutables, son cambiantes. Esta es la época en donde todavía la filosofía y teología agustiniana impera, entonces Dante tuvo que haberlo abrevado. Las cosas no son malas, no es este dualismo platónico de la materia es mala, las cosas son hechas por Dios, pero no te distraigas, porque si no te vas a quedar en lo terrenal. Y por el eso. bien supremo, el bien mayor es Dios, y tú te has contentado con bienes pequeños, bienes inferiores que no son del Creador, sino de la creación, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pero en el purgatorio, Jorge Luis, también hay lecciones, hay enseñanzas, ¿no? Decíamos al presentar la estructura al inicio del programa que, por ejemplo, en la soberbia pueden ver imágenes, por ejemplo, de la Virgen María durante la Anunciación, y ella dice, he aquí la esclava del Señor. Son lecciones para cómo purgar tu soberbia. Mira, ve cómo, aprende cómo. Y lo mismo en los demás, ¿no? La ira, la envidia. Sí, hay visiones que le permiten ir bien. Por eso el hecho de que estén ahogándose con el polvo de la tierra le permiten entender el verdadero valor de las cosas. Al fin y al cabo, sin polvo y sin tierra no hay plantas. Pero esta visión de cómo hay santos que se desprendieron de las cosas materiales por amor al reino de los cielos, le permiten entender a ellos que están enterrados con el rostro en tierra, que pueden visualizar estas realidades desde otra perspectiva. Incluso el que no ha llegado al purgatorio lo puede hacer para evitar estar así durante un periodo de tiempo. Ajá. Sí, porque bueno, ellos ya están ahí, ellos están purgando. Lo que implicaría en la reflexión de Dante es nosotros que estamos acá y que no queremos acabar en el infierno, como aquellos que mencioné, fulano, mengano y el papa y pues ¿qué tenemos que hacer? Este es lo que nos espera y vienen estas imágenes que me van educando. Es por eso el castigo pedagógico. La palabra castigo suena feo, ¿no? Pero es la consecuencia pedagógica, es el hecho que enseña cómo poder enfrentarnos ante una realidad. Cierto, hay que ver que entonces Dante nos está diciendo, tú que estás aquí en vida, evita ser así. Y entonces está también la enseñanza moral, lo educativo. Haz esto mejor. Por eso en lugar de ir descendiendo, vamos ascendiendo, porque vamos purificando el alma. Va aprendiendo el alma a cómo relacionársela, a cómo vérselas con el mundo que la rodea. El alma es incorporizada, ¿no? El ser humano que está todo aquí, para que no le vaya a pasar a su alma eso que estamos leyendo en estos tercetos del purgatorio. La pereza, ¿no? Ya hablamos de la pereza, de la ira. Y la sedia le llamaste, pereza los o pecados que según San Pablo, dice San Pablo, hay pecados que implican desvío del camino, me distraje. Hay pecados que implican debilidad humana, soy débil y caigo. Y hay pecado que implica maldad. Entonces, los de hasta abajo, si te das cuenta, uno no tiene por qué ser soberbio, uno no tiene por qué ser iracundo, uno no tiene por qué ser envidioso. Pero estos pecados que tienen que ver con el cuerpo, son más bien de esos pecados que si me distraigo tantito, ya me aferré a un bien material. Sigue, por ejemplo, la gula, que sentirán hambre y sed tremendas y no recibirán saciar. Ya son pura alma, no tienen cuerpo, pero el alma registra la sensación de hambre y sed. Y todavía le ponen árboles frutales a lo lejos para que aprendan a no dejarse ir luego por la gula. Y no pueden alcanzar las frutas para saciarse. Y no pueden alcanzarla, están tan lejos. Porque en vida, no obstante que se saciaron comiendo, bebiendo, continuaron comiendo, continuaron bebiendo. Sí, no hubo un límite, no hubo esta moderación. Entonces, pero ya si te das cuenta, uno pensaría, por ejemplo, los pecados contra la carne, los pecados de lujuria, ay, son los tan tremendos, tan castigadores. No es cierto, es el primer círculo del infierno y es el último cornisa del purgatorio, porque somos seres humanos, tenemos propensión a estos actos. Por eso Dante es tan benévolo con estas caídas, porque los que están en el viento de la pasión se sienten ajetreados, se sienten con anhelo, ven por ahí a la persona amada y no la pueden tocar y esta sensación de desilusión los va a estar purificando. Pero no son tan graves como aquel que dice, no voy a servir, no me voy a inclinar a Dios, yo voy a decidir. Por eso es que es el último es el primero de los escalones, pero es el último de los círculos del infierno. O el traidor. O el traidor, sí. Que está en el infierno como el peor pecador, nomás el traidor que se lanzó contra su benefactor, ¿no? Sí. Eso es lo peor en el infierno.
Entonces Dante en el purgatorio no trata tan mal a la lujuria. No, A quienes pecaron, cayeron en la lujuria. no, pero ¿por qué es esta teología? Hay pecados de debilidad. Hay que evitarlos. Hay que Hay arrepentirse. pecados de maldad. Y hay pecados de maldad. Y la lujuria sería un pecado de debilidad. Debilidad. De debilidad. Sí. Y entonces, Así ¿cómo como les la va? gula y la lujuria van de la mano, lo cual hace pensar que Dante piensa que la inclinación sexual es más difícil de dominar y por eso lo pone hasta arriba que la gula. La gula te puedes moderar, oye, ya te satisfaciste, ya pásale, ¿no? Sí, ya no me sirva más. Sí, Gracias. gracias, ¿no? Y el de la gula, el de la lujuria, ya. No conoce el final. La lujuria lo que hace es, y aquí es lo importante porque vamos a ver, nosotros habíamos quedado hasta lo gélido del infierno con Lucifer por falta de amor. Lo que habla de la misericordia de Dios ya es las dos cosas que caracterizan al dolce stil novo, la razón y el amor. Los que pecaron de lujuria es porque no entendieron en qué consiste el amor. Pero desde el primer escaloncito, la primera cornisa de esta montaña, vamos subiendo poco a poco con la sensación de amor. Nada más hay que aprender a amar. En la teología de aquella época se llama el ordo amoris. El problema no es amar, sino que se tiene que amar en orden. En orden, ordo amoris, el orden del amor. Oye, pone él algunos personajes de su tiempo allí como lujuriosos o golosos o soberbios Sí, o menciona vengativos. algunos, pero a diferencia del infierno, donde sí menciona como para hacer hincapié de, mira dónde vas, aquí como que más bien son almas que están purificándose. Ajá. Entonces, como que por respeto a ellas, porque además uno debe tener respeto por un muerto, no menciona tanto. Pero en el infierno es que viste que no te arrepentiste, aquí están purgando. Pierden como que cierto grado de identidad porque están purgando. Volverán a ser reconocidas como verdaderos hijos cuando se acabe este purgatorio. Entonces no coloca él a nadie allí. No, así No. propiamente están insinuados, están a lo mejor, el que sabe que vivir en aquella época y menciona chaparro que habla como tabasqueño, pues uno puede identificar de quién estamos hablando, ¿no? Pero quien nos oye en 200 años, ¿tú crees que nos va a entender? No, claro. A ver, ¿no pone al Boccaccio en el purgatorio? No. Sí, por ahí anda, pero... Qué simpático el Dante. ¿Cómo fue a tener esta visión? Es un hombre con una gran creatividad. Sí. Y luego, o sea, mira, ver todo eso, escribirlo, y luego en verso. No, el esfuerzo de escribirlo en verso es maravilloso, porque el verso es teológico, por eso son tercetos, porque la Trinidad nos ha acompañado durante todo el poema. Sí, mira, tengo que hacer otra pausa. Ve que ve. Regresamos para continuar en el purgatorio, que me está pareciendo simpático el purgatorio, Sí. fíjate. Todavía no salgamos de ahí, vamos a quedarnos claro. un rato más. Quédese usted un rato más en el purgatorio con nosotros, con Virgilio, con Dante. Una pausa, continuamos con más. Sigo conversando con Jorge Luis Ortiz, maestría en filosofía tiene él. Además tiene el don de la elocuencia y la exusía para enseñar. Es director de la Facultad de Filosofía en la Universidad Intercontinental y estamos hablando acerca de el purgatorio en la Divina Comedia de, pues ya es amigo nuestro el Dante, ¿no? El Dante, Sí, ya es sí. un amiguísimo nuestro Dante Alighieri. Jorge Luis, ¿seguimos en el purgatorio? Seguimos en el purgatorio, habíamos recorrido los escalones que teníamos que subir. Creo que es el momento de ver lo simbólico que utiliza Dante, porque Sí. en realidad no es el círculo de la eternidad, son escalones que implican reto.
Oye, ¿y ninguno baja? ¿No se regresan? No, porque ya quedó purgado, ya, sí, ya la culpa, ya. Es que imagínate que después de ir en el escalón 4 tengas que volver al principio que dice, se llama en la iglesia contumacia en el mal, ¿no? Eres un pecador en contumaz, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí? Vete al infierno, ¿no? La idea es ir purificando, purgando. Dijimos, es purificación y redención. Son los dos temas que estamos trabajando en el purgatorio. Entonces, no creo que sea posible que regresemos. Vamos purificando y entonces vamos purificando cosas cada vez más humanas. Por eso pasamos de lo que no se debe tener, que es la soberbia, a lo, bueno, el cargo con este cuerpo, ¿no? Llevamos este tesoro, vasijas de barro. Hay muchas expresiones bíblicas que hablan de hay que ser misericordiosos o tolerantes o suavecitos, no tolerantes. Yo diría, hay que estar vigilantes, pero entender lo que se peca por carne, ¿no? Es como que la pereza todo nos da flojera, la gula todo se nos antoja, la lujuria todo nos llama. Entonces hay que tener cierta... Esa es la enseñanza. Cierta, no tolerancia, sino humanidad a juzgar. San Pablo le llama el aguijón de la carne. El aguijón de la carne. Sí. La enseñanza entonces del Dante es, ten cuidado con el aguijón de la carne. Atiende a esto porque todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Sí, no te vamos a hacer menos porque todos lo tenemos. En atención a ¿Y cómo superarlo? A esas familias de Florencia, de Rávena, de Venecia, que discriminaban, que atacaban, que desconocían a una hija que había pecado de la carne. A un hijo que había... Todos tenemos el aguijón de la carne. Vigila mejor que no sean soberbios, vigila que no tengan envidia, vigilan que no seas iracundo, porque si no, eso sí los van a llevar más profundo. Pero, y no seas juez. Y no seas juez, porque tú también estás por aquí. Ándale. Porque si te das cuenta, la idea es, no es que yo pequé y me pusieron en la tercera cornisa o en la cuarta, es todos empezamos desde abajo a purificarnos porque todos estamos hechos de la misma carne. A ver, esto es muy... No se me ha ocurrido. Sí. En el purgatorio, según el Dante, no estás únicamente en lo que pecaste, sino tienes que pasar por todos. Sí, o sea, si fuiste poco, si caíste en la gula, pues estás poco allí, ¿no? Pero si fuiste muy lujurioso, ahí te quedas un rato más. ¿Sí? Pero seguramente algo tuvo de gula y algo tuvo... Ajá, sí, claro. Sí, pues sí. Algo de soberbia, algo de ira. La definición de muerte, ¿no? El alma queda inclinada hacia donde estuvo, hacia el pecado, hacia la gracia. Por eso es que en el infierno sí hay pecados, círculos donde te vas a quedar por toda la eternidad. La idea de lo circular, ¿no? Por toda la eternidad te vas a quedar aquí. Aquí tienes que empezar a subir a purgar, porque de una u otra manera, cuando dijiste, sí me he hecho otra rebanadita de pastel, te pusiste en el lugar de Dios que te decía, ya no, hasta... Por eso te puse el cerebro que te dice, ya no tengo hambre. Oye, yo pensé que se trataba de cosas más graves, pero sí, yo sí quiero otra rebanadita de pastel. Pues es que un rato allí, sí. Un rato pues yo no sé cómo comiendo el lodo. Sí. Es que... O comiendo lodo. La mística medieval es muy fuerte, es muy rígida. Sí, claro. La mística de nuestros días es una mística de misericordia. No, bueno, humana, según nuestra mística de hoy, el infierno está vacío, ¿no? Sí, yo he logrado, incluso lo he dicho en falsa misericordia, por cierto. Que la existencia del infierno es un dogma de fe. Que haya alguien, nadie lo dice. Pero es mística del siglo XXI. ¿Eso dicen ahora? No me digas. Sí, es un dogma de fe la existencia del infierno. Es una cosa ociosa, ¿no? Ahí está, pero no es para nadie. ¿Cómo? Pues es que te das cuenta que, por ejemplo, mientras que la iglesia sí te puede decir quién está en el cielo, canonizándolo, beatificándolo, la iglesia nunca se atreve a decir quién está en el infierno. No. Entonces, la posibilidad lógica, no quiere decir, la posibilidad lógica que esté vacío existe como posibilidad, no es contradicción de términos. Y mira cómo en Pero la iglesia... en la Edad Media no sucedía así. Oramos por los fieles difuntos, que son los que están en el purgatorio. No sabemos si están en el purgatorio o en el cielo, pero bueno. Esperemos que estén ahí, no en el infierno, ¿no? Sí. Bueno, pero síguele con más de la enseñanza de Dante, en el purgatorio. Lo dijiste al principio, mientras que en el otro es abandonar toda esperanza, aquí es desde el punto más bajo hay una esperanza. Me falta un escalón menos, me falta un escalón menos. Me falta un escalón menos. No sé cuánto duremos, porque el tipo de Dios no se mide en nuestros días, ¿no? A veces en los manuales antiguos de penitencia y todo eso, se hablaban de 500 días de indulgencias, 100 días de indulgencias, que en realidad no eran días de sol y luna, ¿no? Eran lo que hubieras podido ganar haciendo 500 días de penitencia. Ajá. Pero no son 500 días que estabas condenado. La misericordia de Dios puede ser instantánea, puede ser eterna, porque Él no hay tiempo. Pero en ese tiempo que te ponga, tienes que ir purificándote desde las más
bajas pasiones de yo me pongo como el creador del universo y de las reglas, hasta el aguijón de la carne. 3 veces le pedí, ¿te acuerdas, San Pablo? 3 veces le pedí a Dios, me dice, te basta mi gracia. Pues confiemos en la gracia. Pero hay esperanza. Yo creo que este saborcito se lee en estos 99 tercetos. ¿No menciona en algún momento, Dante, las indulgencias? O sea, almas que salen porque ganaron, porque alguien en la tierra ganó la indulgencia para ellas. ¿O no menciona a la Virgen María que entra de pronto al purgatorio para llevarse alguna alma en atención a la indulgencia sabatina de la Virgen del Carmen? Son intuiciones teológicas que están muy contemporáneas a Dante como para que las pueda asimilar todavía en poesía. Cuando se habla en la Edad Media de infierno y purgatorio, es porque algo está pasando, la invasión de los bárbaros, la peste negra, algo está pasando. ¿Y qué va a pasar? ¿Dios no va a hacer nada? No se hará justicia y por eso se empieza a trabajar toda esta idea. Pero la posibilidad de lucrar con indulgencias es ya muy hacia el final de la Edad Media. O sea, él todavía apenas la está viviendo, como que no está enterado todavía de lo que se trata. Sí, estamos en el siglo XIV. Sí. Sí. La indulgencia empezó a trabajarse cuando las cruzadas, pero como que todavía no hay la perspectiva que podríamos tener ahora del privilegio sabatino, de la indulgencia plenaria. Aquí es, tú la hiciste, tú la pagas. Tú la hiciste, tú la arreglas en el infierno, la pagas y aquí la arreglas subiendo poco a poco en un viaje de purificación, que eso sí es la enseñanza. Hay redención si hay purificación. Y el trabajo de la redención, que es de Dios, yo te redimo, es porque hubo un trabajo de purificación humano. La acción divina se une a la acción humana en este parte del purgatorio. A ver, supongo que Dante no se considera a sí mismo un santo. Supongo que él entonces en el purgatorio como que tiene la oportunidad también de purificarse él a sí mismo para poder después pasar al paraíso o no. Sí, va haciendo un trabajo de catarsis de pecado, no va purgando los pecados que él mismo haya podido tener. Quieras que no, cuando tengo un problema político con el otro fulano que me corre de Florencia, que me destierra, pues yo sentí ira, quise venganza. Entonces él tiene él mismo que hacer este trabajo, del cual, por eso empieza otra vez como el último verso, ¿no? Como el primero, a la mitad de mi vida, después de todo este proceso, algunos le llaman Campbell, Torrán, el ciclo del héroe, después de todo este proceso, salgo purificado. Sí. Él sale purificado. Él sale purificado. Y sácanos ya del purgatorio. Llegamos a algo que se llama el paraíso terrenal, donde se supone que estuvo Adán y Eva, pero no es el paraíso del que vamos a hablar en otro programa, que es el paraíso celestial. Ese es el paraíso terrenal. Del purgatorio salimos al equivalente al jardín del Edén. Un lugar donde se respira, ya no es sofocante, ya estamos preparando para que podamos pasar a lo que será el paraíso propiamente. Así como había un antepurgatorio, hay un anteparaíso, pero que se llama paraíso terrenal. No están ahí Adán y Eva necesariamente, ¿no? No. Eva me parece que está en el paraíso, ¿verdad? Sí, porque fueron purificados, ¿te acuerdas? Descendió a los infiernos, decimos en el credo, fue para rescatar a los justos. Sí, claro, sí. Levántate tú que duermes, ¿no? Sí. Le dice a Adán. Adán, sí. Sí. Estos estarán en el paraíso. Bueno, ya después en su momento hablaremos dónde creo yo que deberían estar. Pero... Así que salidos ya del purgatorio, por ahora estamos en el paraíso terrenal, el jardín del Edén. Respirando, alimentándonos después de la ascesis contra los golosos, tomando solecito después de tener el rostro en tierra. No, o sea, como que estamos tomando aire para poder ver cuál es el destino futuro. O sea, haciendo algo así como... ¿no? Sí. Pero ya, la libre, ya salí, ya aquí, estoy. Ya no puede llegar Virgilio. Aquí Virgilio le entrega el mando a otro personaje, Beatriz, la amada de Dante. ¿No está antes Matilda? Matilda, sí, pero aquí Beatriz ya empieza, porque ya hablamos de paraíso, tiene que ser el que Virgilio ya no puede, bueno, de eso nos hablas en el paraíso, pero dime en medio minutito, ¿nunca hay ansia o ansiedad en el purgatorio para alcanzar ya la purificación? Hay el deseo de alcanzar la purificación, pero no es ansiedad, es porque el alma sabe que se lo está ganando, lo hice y lo merecí. No es el castigo del infierno donde lo hice, pero ¿por qué yo? O sea, aquí es lo hice, lo merezco y lo acepto, porque es un acto, una oportunidad para ganar mayor gloria. Y hay un anhelo sin ansiedad. Es un anhelo sin ansiedad, es un anhelo santo.
Muchas gracias, querido Jorge Luis. Bueno, nos vemos para el tercer programa de este tríptico que será El Paraíso. El Paraíso. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, amigo. cuando gustes. Por ahora nos quedamos entonces en el paraíso terrenal y en el siguiente programa pues ya iremos al paraíso celestial y conoceremos a Beatriz, la amada de Dante. A ver si estaba tan guapa, ¿no? Como para haberla ido a él, fue a buscarla allá hasta el más allá. Bueno, nos vamos. Antes le recuerdo que este programa se ve también en YouTube, en nuestro canal Ver y Creer. También le recuerdo que contamos con otro canal en YouTube que tiene el nombre de un servidor, Roberto O'Farrill. Le sugiero que nos busque y que se suscriba. La suscripción es gratuita. Al suscribirse a nuestros canales usted tiene grandes beneficios, como que se le avisa cuando subimos algún material nuevo. Búsquenos en los canales Roberto O'Farrill y Ver y Creer. Suscríbase y nos vemos por allí, además de vernos por la televisión. Es todo por ahora. El próximo programa, El Paraíso. Gracias, Dios le guarde.